Vamos a estudiar el capítulo número 5 del libro de Génesis. Este es uno de esos capítulos de la Biblia que muchos cristianos no quieren leerlos, se lo brincan, lo pasan, porque no le encuentran como mucho interés, como que no le encuentran mucho sentido, mucho valor espiritual. Y sin embargo, pecaríamos contra Dios pensando de esa manera, porque Dios no se equivocó al dejarnos su palabra tal y como nos la dejó. Cada uno de las palabras, cada una de las frases que están en la Biblia son inspiradas por Dios y están puestas por Dios, dictadas por Dios con un propósito perfecto, para que el hombre conozca la verdad absoluta de todas las cosas. Y sí, es muy importante, aún la palabra más pequeña tiene un gran valor. ¿De qué trata el capítulo 5 de Génesis? Pues hablamos de las genealogías, hablamos de los hombres que vivieron, sus nombres, sus edades, cuando nacen, cuando mueren, cuando engendran, en fin, y esto pareciera no tener como mucho sentido. Estamos muy impuestos a escuchar palabra de Dios rimbombante, espectacular, con grito, con lloro, en fin, nos gusta mucho todo ese show. Estamos como que humanamente diseñados, humanamente seducidos para este tipo de espectáculos, ya dentro de la iglesia. En la alabanza misma, ¿verdad? Si no hay el aplauso, la danza, el grito, el lloro, el brinco, pensamos que Dios no se está manifestando. Y bueno, eso es un error pensar así, ¿ok? La palabra del Señor es pura, tiene vida, cada versículo tiene vida. Entonces, vayamos a este capítulo número 5 y dejemos que el Espíritu Santo nos esté ministrando, nos esté revelando y nos esté dando un sentido de una enseñanza, de una sabiduría que podamos aplicar para nuestras vidas en el tiempo de hoy. Desde luego que todos estos primeros hombres de la Biblia, cada uno de ellos, de cada uno de ellos nosotros aprendemos mucho, bastante, pero Dios lo puso de esta manera también para dejarle algunos misterios a la ciencia, a la historia, al hombre mismo. ¿Por qué vivían tantos años? ¿Cómo era en aquel tiempo el metabolismo del cuerpo para que pudieran sobrevivir, ¿verdad? Todo ese tiempo, cómo era su relación con la naturaleza, qué pasaba, dependiendo de las regiones donde vivieran, qué pasaba, por ejemplo, con las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, la alimentación de todos ellos, las relaciones sociales entre ellos, los grupos, en fin, los pueblos, el parentesco entre todos ellos, en fin. Hay una línea, o sea, Dios al trazar, así como trazó la palabra, y hablando específicamente del capítulo 5 de Génesis, ahí Dios esconde una línea de linaje santo, ¿verdad? Y bueno, repito que son misterios para la ciencia, para los investigadores de la historia, para que finalmente lleguen a comprobar, con todos sus estudios, van a comprobar que sí, realmente la palabra del Señor es perfecta, es verdad, y sí tiene, atención con esto que voy a decir, a través de estos versículos, Dios deja bien definida, muy clara, la línea histórica del hombre. La Biblia sí nos da la historia desde Adán, déjame decirlo, hasta nuestros días, así rápido, ¿verdad? Cuando menos lo tienes desde Adán hasta Cristo y un poco más acá, así fácil.
con años y lugares. Bueno, eso no lo tiene la historia universal. El hombre no ha podido encontrar todos los eslabones, no ha podido armar el rompecabezas del hombre mismo años para atrás. Si bien nos va hasta, digamos, quizá 3.000, 3.500 años, habrá vestigios históricos, arqueológicos, de alguna manera comprobables, déjeme decirlo de esa manera, sobre los cuales incluso se establecen teorías históricas también. Pero bueno, pero eso es el hombre. De esos 3.500 años hacia atrás, ya el hombre inventa, ya el hombre imagina, porque no tiene forma científica de comprobar que fue así, así como dice Dios. O sea, tiene un indicio, tiene una semblanza, aparentemente semblanza, de lo que Dios dice que cómo fue. Porque si Dios no dijera en la Biblia cómo fue ese pasado histórico, el hombre no podría armar nada. Nada, ni los pueblos, ni los lenguajes. Y por ejemplo, el hombre sigue diciendo que el primer hombre nació por allá en África. Es lo que siguen diciendo, ¿verdad? Y de acuerdo a sus estudios. Desde luego que esto no es así. La Biblia nos dice dónde nació el primer hombre, ¿verdad? Dónde empezó la humanidad. Entonces sí, otra vez, veamos que tiene una gran importancia histórica, geográfica y espiritual para nosotros como estudiosos de la palabra del Señor. Bueno, no esperes entonces, aunque soy cocinero de la palabra del Señor, y voy a tratar de guisarla de una manera agradable, sabrosa, rica, ¿verdad? Que se apetezca al oído espiritual. Voy a tratar de hacerlo de una manera fluida, agradable, pero bueno, cada versículo nos va a ir enriqueciendo nuestro conocimiento de la voluntad del Señor. Bueno, pues vamos a comenzar. Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Bien, aquí habíamos terminado el video anterior. Bueno, ¿cuántos años vive Adán? 930 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué siguió viviendo después de que pecó? Él tomó del fruto, bueno, le dio su mujer, ¿verdad? Le da el fruto, él come y peca. Y recordemos que Dios le había dicho que el día que pecares, morirás. Pero físicamente no murió. No murió. Él comió del fruto y pecó. Bien, pero físicamente no murió. Entonces, ¿mintió Dios? No, no mintió Dios. Adán sí murió. ¿Qué murió? Murió su espíritu. Su espíritu, entendamos que es la vía, es el camino con el cual nuestro espíritu es el camino con el cual nosotros podemos tener una relación con Dios, o sea, nos comunicamos con Dios a través de nuestro espíritu. Muy bien. Al pecar Adán, hay una barrera y ese espíritu ya está bloqueado. Ya no se puede estar en contacto con Dios. Ya no se puede tener una relación directa con Dios. Ese espíritu ha muerto. Aunque sigue comiendo, viviendo, trabajando, teniendo hijos, sí, pero para Dios espiritualmente está muerto. ¿Qué lo mató? El pecado. Entonces, él siguió viviendo.
Y la suma total de los años es 930 años. Y ya sabemos, ¿verdad? Las clásicas preguntas. Y número uno, ¿y por qué vivían tantos años? Y número dos, que si los años eran normales como los de ahora. Bueno, ambas respuestas son sí y sí. O sea, sí eran años normales, totalmente normales. ¿Por qué vivían tantos años? Porque así lo permitió el Señor, así lo estableció el Señor. El Señor en ciertos tiempos establece la edad. En aquel tiempo, pues 400, 500, 800, 900 años. Así estaba establecido por el Señor, permitido por Él. Luego tenemos otro versículo que nos habla de 120 años y ahí gira la humanidad. Pero después tenemos en el Salmo que la edad será del hombre entre 70 y 80 años los más robustos. Bueno, eso, a ver, como revelación bíblica, nunca he escuchado a nadie, fíjate, ahorita me estoy acordando, nunca he escuchado a nadie que dé una revelación de por qué en ese tiempo Dios permitió tantos, por qué después menos y por qué ahora menos, con un propósito espiritual, ¿eh? Naturalmente pues, podemos decirlo que sí, una degradación, por ejemplo, de la naturaleza, una degradación a ver, el hombre se ha apartado de lo natural en todo, en alimentos, en estilo de vida, en todo. Una degradación podríamos decir, una degradación también de la naturaleza misma, de los ecosistemas, en fin. Bueno, pero solo pudiéramos decir. No es que exactamente así fuese, pero quizá hay algunos propósitos espirituales que, bueno, yo ahora no los tengo y no he escuchado a nadie que por ahí los tenga. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. O sea, ahora Set tenía 105 años. ¿Cuándo qué? Cuando tiene un hijo, Enos. Recordemos que Adán tenía 130 años, 130 cuando tuvo a Set, ¿verdad? Pues ahora Set tiene 105 y engendra a Enos. Pues Enos es todo un personaje muy hermoso. Dice, y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Bueno, si te das cuenta, por ejemplo, Set tiene a Enos, pero tuvo otros hijos e hijas, de los cuales no se da el nombre, ¿verdad? ¿Por qué de muchos de los tales no se da el nombre? A veces de algunos sí se da, pero ¿por qué vamos a decir nada más, se va nombrando, déjame decirlo así, uno principal, déjame decirlo de esa manera, no que sea exactamente así que sea el más principal, pero sí, ahí va toda la línea genealógica, ¿verdad? La línea del linaje desde Adán y lo va a llevar hasta Noé y luego hasta Abraham, en fin. Pero esa es la razón principal, dibujarnos la línea del linaje santo. Bien, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Dice, ahora vamos con Enos. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Hablamos ahora de Enos. Ahora él de 90 años, fíjese, yo engendré a mi primer hijo, pues a los 21 años. A los 21 años. Y aquí, pues imagínense, ahorita en unos días más, por gracia del Señor, cumpliré 65. Bueno, pues tenemos aquí a Enos, que siendo de 90 años, ¿verdad? Una de las preguntas que nos podemos hacer, y a los 350 años, a los 580 años, ¿cómo andaban físicamente? Porque nosotros nos envejecemos muy rápido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo creo que iba a la par, como a la par nuestra de los años. ¿Qué quiero decir? Que yo a los 20 pues estaba muy jovial. A los 40 también me sentía muy fuerte.
Ahorita a los 60 pues ya menguas un poquito, ¿verdad? Tus facultades. Bueno, ¿qué quiero decir? Que estas personas que vivían 600, 800 años, déjame, te lo voy a poner de esta manera. El que vivió 800, por decir, pues yo te diría, más o menos así rápido, que a los 300 años era un joven, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? O quizás ya más adulto, déjame decirlo, ¿sí? Pero con las fuerzas de joven. Y que a los 600, pues ya era como un hombre maduro. Y ya a los 700, 800 empezaba ya a envejecer. Así me lo imagino yo, para poder repartir proporcionalmente la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. O sea, hay que repartirlas proporcionalmente, ¿verdad? De acuerdo a la edad que ellos tenían. Así lo veo. No me parece lógico esto, que a los 12 años se fuera ahorita como cualquier niño de 12 años, vamos a decirlo, de los de este tiempo, que a los 20 ya fuera un joven, y a los 20 ya un joven, a los 30 ya casi un hombre. Y bueno, y los otros 700, los otros 800, ¿cómo van a estar repartidos? Estaríamos diciendo que vivió entonces como 700 años como joven. O sea, ¿en qué momento empezaría a envejecer? ¿A los 800? ¿A los 850? En fin, ¿verdad? Son ideas, las dejo allí. Bien, estoy cocinando la palabra, ¿eh? Bien, dice, y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Todos ellos tuvieron muchos hijos y muchas hijas, ¿eh? Bien, y dice, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Adán 930, luego Set 905. Y ahora pues vemos aquí a Cainán, que dice, y fueron todos los días y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós, ahora Enós, 905 años y murió. Y vivió Cainán, ahora vamos con Cainán, 70 años y engendró a Mahalalel. Bueno, ahora de 70, bueno, ya un jovenzuelo, ahora sí, un jovencito ya de 70. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Bueno, tremendo. En otra ocasión me puse a analizar un poquito, tracé la línea de la vida de todos ellos y dónde moría uno y dónde se prolongaba la otra línea, en fin, y para ver quién había conocido a sus nietos, qué papá había muerto primero, quién conoció a sus abuelos, los abuelos a qué nietos sí conocieron, en fin, está muy interesante esa parte. Por ahí tengo la gráfica. Bien, a ver, ahora vamos con Mahalalel. Y vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. Bueno, ahora de 75. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. 895. Bueno, Mahalalel, te dejo los 800, nomás dame 95. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir 95 años, verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero ya no se nos dio para nosotros. Ya está establecido de otra manera. Así es de que, a ver, pues tenemos corto el tiempo, vamos a aprovecharlo bien. Que no se nos vaya la vida, a ver, desperdiciándola, ¿verdad? Sino lo contrario, aprovechemos bien el tiempo para hacer un proyecto de vida espiritual basado en Dios, ¿verdad? Y cumpliendo ese propósito de Dios de vivir para Él, extender su palabra, extender el mensaje de salvación y, bueno, formar una familia donde el reino de Dios esté establecido, ¿verdad? Creo que ese es un gran propósito, dar testimonio en este caso ya para nosotros, dar testimonio de Cristo Jesús. Dice el versículo 17,
Y fueron todos los días de Mahalalel 895 y murió. 18. Vivió Jared. Vivió Jared 62 años y engendró a Enoc. Va bajando el tiempo de engendrar. Ahora son 62 años. 62 años y engendró hijos e hijas. Bueno, hablamos de Jared. Y dice, y fueron todos los días de... 18. Vivió Jared 62 años, engendró a Enoc. Bueno, pues ahora el hermoso Enoc, el maravilloso Enoc. ¿Hijo de quién? Hijo de Jared. ¿Nieto de quién? Nieto de Mahalalel. Y así, ahí va la línea. Y dice, engendró, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 y murió. Bueno, muchos años, Jared. ¿Quién hasta ahorita ha vivido más? Aquí, de acuerdo a esta línea revelada. Porque acuérdate que hay otros hijos e hijas, muchos hijos e hijas, que también vivieron muchos años, pero que no nos da la edad. Pero de lo registrado aquí, el que más ha vivido hasta ahorita es Adán, 930. Perdón. No. Es Jared, 962 años hasta ahorita. Jared vivió más años que Adán. Adán 930, Bueno. Y dice ahora, el versículo 21. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Bueno, ahora Enoc 65, y otra vez va para abajo, el tiempo de engendrar. Dice, ¿a quién tuvo Enoc? A Matusalén. Este Matusalén es históricamente famoso, ¿verdad? En todas las culturas se habla de Matusalén, ¿verdad? Por ser la persona que registra la Biblia con mucho más años. Y dice, a mí lo que me maravilla aquí es el versículo 22, ¿verdad? Y dice, y caminó Enoc con Dios. Eso es una maravilla. Esa es una maravilla. Que Dios nos permita imitar a Enoc, como en este tiempo, nosotros caminar con Dios. Esta frase de caminó Enoc con Dios, lo dice todo, Lo dice todo. Significa que todos los días tuvo una relación con Dios, obedeció a Dios, sirvió a Dios, amó a Dios, buscó a Dios, escuchó la voluntad del Señor. Por eso digo que Dios nos permita, Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, dice, y engendró hijos e hijas. No vivió mucho Enoc, es de los que murieron más jóvenes. Y fueron todos los días de Enoc, atención, 365 años. Este sí murió bebé, murió niño, jovencito. No olvidemos que la humanidad va creciendo, los pueblos van creciendo y la humanidad se va pervirtiendo. Acuérdense que muy pronto, ya, unos cuantos versículos más adelante, Dios habla con Noé para el diluvio y le dice que porque la tierra está pervertida, que hay mucho pecado en la tierra. Entonces, Enoc muere jovencito de 300, dijimos aquí ahorita, 65 años. Jovencito. Quizá Dios se lo ha de haber llevado, digo yo. Porque estaba en medio de una humanidad ya perdida. Sí, ya perdida. Eso es tremendo, cuando hablamos de Caín y todo eso, y hablamos de cómo Lemuel también habla y dice, un varón mataré por mi herida, y dice aquí, y un joven por mi golpe, ya hablaban de violencia. Yo creo que en ese tiempo ya había mucho pecado, mucha violencia, y quizá digo yo, ¿verdad?, haya sido una razón por la cual
Dios se llevó muy pronto a Enoc, digo yo. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Wow. Desaparéceme Dios, llévame. Qué hermoso sería, ¿verdad? Desaparéceme Dios, llévame. Oh Dios. Entendemos que Enoc es un tipo de la iglesia que será arrebatada, que será llevada por el Señor. Caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué hermoso. Una vida plena, una vida de éxito, caminar con Dios y que Dios te está viendo, y como ve que estás en medio de una generación maligna, perversa, ¿verdad? Entonces decide llevarte. Tremendo, ¿verdad? Algo semejante pasó allá con Lot, también. Sodoma y Gomorra, toda una gran perdición, y Dios rescata, ¿verdad?, a Lot. Bueno, bien, dice, vivió Matusalén 187 años, ahora de 187 años y engendra, ¿verdad? ¿A quién? A Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años. Dice, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, le faltaron 31 años para cumplir 1000, para tener 1000 años de vida. Bueno, es todo un caso, ¿verdad? Dice, y vivió Lamec, vamos ahora con el hijo, Lamec es el hijo de Matusalén. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. De este habla que engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Bueno, entonces aquí vamos, a ver, ¿quién es Noé? Pues hijo de Lamec. ¿Quién es Noé? Nieto de Matusalén. Digo, ahí vamos ya leyendo los parentescos, Noé, nieto de Matusalén. Cuando yo seguí la línea del tiempo, fue muy interesante porque luego llegas a ver, Matusalén, ¿cuántos años vivió Matusalén? 969. Y cuando muere, ¿cuántos años tenía Noé? O sea, Matusalén conoció a Noé. Hay un misterio bien, bien interesante, ¿verdad? Ya no tengo el tiempo para comentarlo, pero sí, como ves, da para mucho esto de las edades y los nombres y parentescos. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué significa Noé? Noé significa descanso. Qué maravilla, significa consuelo. Y de ahí el propósito de vida. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. O sea, nos dará descanso, un consuelo, ¿verdad? Luego dice el versículo 30. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Lamec, 777. Es la edad de Lamec, ¿verdad? Y bueno, y voy a leer el último versículo y aquí vamos a cerrar. Aquí termina el capítulo 5, toda esta genealogía. Tenemos más adelante en el capítulo 11, viene también una genealogía que complementa esto que acabamos de leer ahorita. También en el capítulo 10 vienen los más descendientes de Noé. Y acá en el capítulo 11 dice, estas son las generaciones de Sem, y ahí viene sigue dando otra vez toda una línea de parentesco. Luego en el capítulo 3 del libro de Lucas, ¿verdad? Sí, es el libro de Lucas. También tenemos allí un complemento también que repito, que está escrito así. Sí, el capítulo 3 del libro de Lucas está escrito así con propósitos de dibujar
toda esa línea histórica de la raza humana, pero sobre todo la línea del linaje de Dios. ¿Ok? Bien, último versículo. Y siendo Noé, bueno, déjame recapitulo tantito. Enoc, que es el que caminó con Dios, tuvo a Matusalén. Matusalén, que vivió muchos años, tiene a Lamec. Luego Lamec tiene a Noé, ¿verdad? Y ahora, Noé dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Interesante, ¿eh? Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque todos engendraban a los 160, a los 180, Adán a los 130, en fin, engendraban más jóvenes, más jovencitos, ya tenían hijo. Pero Noé de 500 años, o sea, a ver, déjame decirlo, esto lo digo en broma, a ver, Noé fue estéril hasta los 500 años, déjame decirlo de esa manera. O sea, y si lo dijéramos al estilo de hoy, pues Noé, planificó su familia. Digamos que, entre comillas, se casó y no quiso tener hijos por muchos años, ¿verdad? Hasta los 500 años, cuando cumple 500 años, ya tiene su primer hijo. Es lo que nos registra la palabra del Señor, ¿verdad? Pero bueno, eso sería aplicado al pensamiento de hoy. Bien, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Ves? Como te puedes dar cuenta, es muy interesante estudiar toda la palabra y encontrar en ellos una gran riqueza espiritual de conocimiento y de sabiduría para nuestras vidas y para no dejarnos engañar por la ciencia y por la historia humana, que sí, con muchas teorías y tratan de encontrar la verdad, pero sí, hay muchos errores en los conceptos de la ciencia, de la antropología, los conceptos aún de geografía histórica, ¿verdad? Y de la historia misma de la humanidad. Bueno, bendiciones.